se ha renovado el interés y la curiosidad universal por su personalidad extraordinaria. En efecto, prácticamente en todos los países del mundo, en mayor o menor grado, se preparan conmemoraciones, celebraciones, homenajes a la memoria de este hombre extraordinario. No hay duda de que hay muchas maneras de acercarse a Bolívar y que no todas son las más recomendables. Es una personalidad tan compleja, tan rica, tan variada, cuyo escenario de acción fue tan inmenso y cuyas alternativas de poder, de derrota, de dificultades, de triunfo fueron tan notables que se hace muy difícil reducirlo a una imagen concreta, exacta y abarcable. Lo importante para poder entender a Bolívar y acercarse a él, y sería muy deseable que se tuviera en cuenta en este momento en que con motivo del segundo centenario de su nacimiento van a proliferar sin duda alguna los estudios, los análisis, las exaltaciones, las visiones, las representaciones parciales, distorsionadas, veraces, de todo género en torno a esa figura, sería que no perdiéramos de vista un hecho. Era que Bolívar era una individualidad, y una individualidad muy rica, pero al mismo tiempo muy homogénea. No hay en Bolívar saltos, no hay en Bolívar cambios bruscos de su personalidad. No encontramos en él en ningún momento lo que pudiéramos llamar una ruptura de continuidad de lo que era. Si algo es notable en su carácter y en su acción, es esa continuidad, eso que pudiéramos llamar la permanencia de un proyecto, concepción global de una obra a la cual él dedica toda su vida y todo su esfuerzo. No hay etapas en la vida de Bolívar, no hay una época en que Bolívar hace una cosa y otra en la que hace otra distinta. No hay un momento en que es el guerrero y otro momento en que es el hombre de pensamiento y otro momento en que es el político y otro momento en que es el escritor. No, todo eso está junto, todo eso es complementario y todo eso forma parte de esa unidad central que es su vida, que es su proyecto y que es su obra. Y eso no hay que perderlo de vista. Se corre mucho el riesgo y se ha corrido de muy buena fe por gentes que quieren estudiar y engrandecer a Bolívar y que pudieran, al contrario, fragmentarlo y disminuirlo, de tratar de estudiar a Bolívar parcialmente. Y de repente alguien habla de un Bolívar diplomático, alguien habla de un Bolívar educador, alguien habla de un Bolívar periodista, y así. Evidentemente que de todo esto se puede encontrar en un hombre que tuvo por misión construir un mundo, reconstruir un mundo, darle una organización a una vastísima colectividad humana. Todos los problemas tuvieron que desfilar frente a él, y frente a todos esos problemas él tuvo que tomar posiciones y que apuntar ideas. Pero no es que Bolívar fuera un hombre que en una época hizo periodismo y en otra época entró en la acción y en otra época hizo diplomacia y en otra época fue un conductor de tropas. No, todo eso fue junto. Bolívar hizo periodismo como parte de su plan de liberación del Nuevo Mundo. Bolívar realizó diplomacia como consecuencia de su acción militar y de los éxitos que en ella obtenía. Tenía que entrar en el escenario del mundo con una posición militar. Bolívar tuvo una ideología, desde luego, pero no fue un ideólogo. Nosotros no podemos ver a Bolívar como un hombre que se encerró un tiempo a meditar y a reflexionar y que de esas reflexiones sacó unas consecuencias que recogió en unos textos. No. El pensamiento de Bolívar es un pensamiento que está estrechamente ligado con su acción, que la comenta, que la dirige, que la complementa. No hay un Bolívar pensador y un Bolívar hombre de acción. Las dos cosas van juntas. Y gran parte de su pensamiento deriva de su experiencia de hombre de acción. Si Bolívar no hubiera sido sino un hombre con las ideas del siglo XVIII en la cabeza, con lo que recibió de los enciclopedistas franceses, con lo que aprendió leyendo a Montesquieu o a Rousseau, que mucho influyeron en él, Bolívar no hubiera tenido ninguna originalidad y posiblemente se hubiera visto con muchas dificultades para realizar lo que realizó. Él lo que pasaba es que era un hombre con un inmenso sentido de la realidad y él se percató muy pronto de que esas ideas, admirables en muchos sentidos y verídicas en muchos otros, no eran exactamente aplicables a un medio social, histórico y hasta geográfico y climático como el que presentaba la América Latina de su tiempo. Él era un hombre de su tiempo y un hombre de su situación. Eso no lo perdió nunca de vista. Y a eso dirigía su inteligencia, a tratar de entender esa situación. ¿Qué éramos nosotros? ¿Era posible crear una república
bajo el modelo norteamericano o el modelo francés, en unas extensiones territoriales despobladas, en donde habitaban seres que habían vivido por siglos bajo un régimen que nada tenía que ver con una democracia ni con un gobierno representativo, donde la tradición política y social era totalmente distinta y hasta contraria a los principios de una sociedad liberal manejada por leyes y de una democracia. Esto lo mira Bolívar inmediatamente y se percata de ello desde 1812, cuando hace su manifiesto de Cartagena, donde comienza pues a hacer las observaciones de que no podemos copiar instituciones, de que no podemos pretender decretar repúblicas en el aire, que hay que tomar en cuenta la realidad y que el fracaso de la Primera República se debe, según él, a eso. Y más tarde, cuando reúne el Congreso de Angostura, en aquel extraordinario mensaje que le dirige, que todavía sigue siendo uno de los grandes documentos para conocer la realidad hispanoamericana con gran validez actual, Bolívar igualmente le dice a los legisladores, tengan cuidado, les dice, no vayan ustedes simplemente a querer copiar la Constitución de los Estados Unidos. Nosotros no somos el pueblo de los Estados Unidos ni el pueblo francés, nosotros somos otra cosa, somos otra gente con otras tradiciones, vamos a estudiar esas tradiciones, vamos a ver el carácter propio de nuestra gente y vamos a crear unas instituciones que estén de acuerdo con lo que en realidad somos para que esas instituciones puedan funcionar y llevarnos a la República. Pero no comencemos por imaginar que la República existe y que simplemente con decretarla va a funcionar al día siguiente. Este es el camino del fracaso y el camino del engaño. Él dice, nosotros tenemos una originalidad histórica y geográfica. Lo dice con una palabra muy hermosa. Dice, somos una especie de pequeño género humano. Es decir, tenemos una sociedad sui generis distinta aparte y esa sociedad corresponde a unas instituciones adaptadas a su carácter. De modo pues que él es un pensador que no es simplemente un ideólogo. Él es un hombre que reacciona frente a una realidad, frente a las variantes de esa realidad. Cuando Bolívar resuelve sacar aquel magnífico y muy importante periódico que fue el Correo de Angostura, que empieza a aparecer en 1818 en Ciudad Bolívar, en la actual Ciudad Bolívar, no lo hace porque a él le gusta el periodismo, lo hace porque él se percata que la revolución de independencia necesita tener una justificación intelectual ante el resto del mundo, necesita explicar qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, que no se trata simplemente de una insurrección armada con el fin de ponerle cese al Imperio Español para instaurar una tiranía a la criolla, sino que hay un proyecto político, que hay unas razones históricas, que hay una base respetable ideológica detrás de eso, y que eso tiene que expresarse a la opinión pública para encaminarla y para ilustrarla a través de una publicación. De modo que él no hace periodismo como periodista o por el afán de ser periodista. Él funda el Correo del Orinoco como un instrumento de la misma lucha. El Correo del Orinoco, para él, en su cabeza entra en lo mismo que los legionarios británicos, o que la llegada de armamentos que venían del exterior, o que la organización de regimientos, o que los problemas políticos que puede tener con Páez o con Santander. De modo que todo esto es una unidad y se corre el riesgo de que si la desmontamos, la fragmentamos, perdemos de vista el conjunto del hombre. Y ese riesgo no podemos correrlo. Bolívar es un hombre de su tiempo, un hombre que corresponde exactamente al gran fermento intelectual que recorre el mundo occidental a fines del siglo XVIII. En la época en que ha ocurrido la independencia de los Estados Unidos, en que ha ocurrido la Revolución Francesa, en que se han regado por el mundo intelectual las nuevas ideas de los enciclopedistas, de los racionalistas, en que se empieza a pensar en que hay unos derechos innatos del hombre, que el hombre ha nacido para ser libre y para ser feliz. Es decir, conceptos totalmente nuevos que nunca antes se habían manejado y que Bolívar recibe desde luego porque Bolívar es un hombre de su tiempo, un hombre con una curiosidad intelectual muy abierta, muy ávido de saber, que ha pasado 3 años en París en contacto con la fuente misma de esas ideas y que allí las ha conocido con la ayuda y con la orientación de Simón Rodríguez. Pero él no es simplemente un aplicador de esas ideas. Él no es un ideólogo, él no es un hombre que viene a América y cree que trae en la cabeza una fórmula que aprendió en París y que la va a aplicar. No, él se da cuenta que la realidad americana es otra, que no somos ni franceses ni americanos del norte, que la historia y las circunstancias geográficas y la tradición han hecho de nuestros pueblos otra cosa distinta, y que sobre esas realidades es que se pueden construir las nuevas instituciones y es como se puede alcanzar la independencia. Además, es con eso que está allí que se puede trabajar. Ahora, claro, Bolívar tiene una originalidad muy grande y es que él no transige. Frente a esa realidad, podía haber una actitud
muy complaciente. Podía haber dos. Podía haber la actitud de los ideólogos de 1811 que pensaban que bastaba con proclamar una institución para que esa institución funcionara, y proclamaban una república federal democrática en un país que no tenía ninguna experiencia de gobierno representativo ni de libertades públicas, lo cual era invitar la catástrofe, como en efecto ocurrió. Habría la otra actitud, que fue la que adoptaron muchos de los jefes militares que surgieron en la independencia, y era la de que había que constituir un gobierno de tipo militar, un gobierno de fuerza, que simplemente sustituyera el régimen español en peor, porque el régimen español no fue un régimen arbitrario, era un régimen de ley, había unas leyes españolas, había unas instituciones españolas que aseguraban una forma de justicia, y eso se cumplía, pero ellos aspiraban a lo contrario, a suprimir eso y entonces poder actuar libremente con su autoridad propia y personal para instaurar unas tiranías, lo que llamó Bolívar más tarde una tiranía doméstica. Pero eso tampoco era el caso de Bolívar. Bolívar nunca pensó en eso ni transigió con eso. Bolívar pensaba que estos países debían llegar a una república democrática. Bolívar pensaba que debía haber un régimen de derecho. Bolívar pensaba que había que eliminar la esclavitud y la servidumbre del indio. Pensaba que debía haber igualdad. Solo que él no pensaba que bastaba con proclamarla, sino que esa igualdad tenía que ser instrumentada en una ley que compensara las desigualdades naturales de los hombres. Y en eso era muy realista y muy práctico. De modo que su visión era la de que no podíamos decretar la república e instaurarla al día siguiente, sino que teníamos que construirla con los recursos, con los medios, con las circunstancias y con las limitaciones de nuestra situación histórica y social. Y esto es lo que hace la inmensa novedad de él. Ahora, toda su vida está dedicada a ese proyecto. ¿Qué es lo que se propone Bolívar a partir de 1808, cuando regresa a Venezuela y se incorpora a la lucha por la independencia, cuando comienza activamente a conspirar? Él se propone una sola cosa, la independencia de la América Latina. Él no ha pensado nunca en términos de Venezuela, ha pensado en términos continentales. Ahora, esa independencia le plantea de inmediato a él un problema. Es decir, ¿cómo lograr que la América Latina sea independiente? No solamente para cortar la dependencia de España, que es un paso, sino para organizarla a fin de que ese conjunto muy vasto de pueblos y de espacios geográficos tenga una presencia efectiva en el mundo. Bolívar mira el planeta, él ha estado en Francia, él ha estado en Londres, él conoce la política europea, cómo se hace, y él piensa que esos pueblos nuevos deben adquirir un papel y una presencia en el escenario mundial, frente a Inglaterra, frente a Francia, frente a España, frente a los Estados Unidos. Y que para hacer eso, esos países tienen que tener una organización, tienen que tener unas instituciones, tienen que tener una personalidad respetable y respetada. Y entonces, claro, su proyecto consiste en obtener la independencia, pero no para simplemente sustituir a unos funcionarios por otros, para que los criollos ocupen el lugar que ocuparon los españoles, no, para transformar sabiamente, prudentemente, mesuradamente, seguramente esa realidad. Y para transformar esa realidad, él se propone crear instituciones ad hoc. De repente, por ejemplo, se le ocurre crear un poder moral. De eso no había ejemplo en Europa. Él piensa de inmediato que la educación tiene un papel gigantesco porque hay que fabricar esos republicanos para poder crear esa república, que es una idea que él comparte con Simón Rodríguez y que la cual los dos coinciden. Él piensa que esas instituciones no pueden ser una libertad ilimitada. Él piensa que hay que crear un gobierno que tenga autoridad y poder, porque si de otro modo es convocar de nuevo la anarquía que acabó con la Primera República y que él mira con horror. De modo que todo esto constituye la compleja visión de un proyecto para que la América Latina, eso que se llama Hispanoamérica, desde México hasta la Argentina, no solamente adquieran la libertad, se independicen de la corona española, sino para que se organicen, para que tengan una presencia en el mundo, para que ellos transformen la realidad universal, es decir, con la presencia de un nuevo conjunto de pueblos que van a tener una voz, que van a tener una actitud, que van a tener una influencia en los sucesos del mundo, y que van a tener además, van a ser respetables no solamente por la extensión de su territorio y por su población, sino por sus instituciones, por su seriedad, por su claridad de propósito, todo ese conjunto de cosas que hace respetables a los pueblos. Eso es lo que él lleva en la cabeza. Y esa es su originalidad. Y al servicio de eso está todo lo que hace. Al servicio de eso está la parte militar, que es muy importante. Es decir, hay que ganar la independencia y hay que ganarla con las armas. Está la parte política, es decir, cómo se van a organizar esos países. Está la parte ideológica,
que es concebir qué tipo de instituciones son las que corresponden a nuestro estado y situación. Está la diplomacia, es decir, cómo vamos a lograr que en el escenario mundial de su tiempo las rivalidades de los países europeos puedan favorecer la causa de la independencia y de la organización americana. Todo eso forma parte del panorama complejo en el cual él se mueve y del cual él no sale en ningún momento, porque él entra en esa lucha desde el primer momento, desde que comienza en Caracas a reunirse en la Cuadra Bolívar con los conspiradores que van a provocar el 19 de abril, hasta que cierra los ojos en Santa Marta en 1830. No ha habido en esto ninguna solución de continuidad. Todo está dirigido a esto y claro que hay momentos en que Bolívar parece desesperar, hay momentos en que él piensa que cosas no salen como él espera que salgan, pero no se ha engañado ni se ha equivocado nunca, porque Bolívar ha sido fundamentalmente un hombre con un sentido extraordinario de la realidad. Nunca fue un soñador. La gente que pintan a Bolívar como un soñador no le hacen un buen servicio. Bolívar no era un hombre que estaba fuera de la realidad imaginando castillos en el aire. Era todo lo contrario, un hombre que quería modificar la realidad, pero partiendo de la realidad y contando con la realidad. Jamás se puso a imaginar repúblicas aéreas, como él decía burlonamente, y a tener filósofos por gobernantes. Él pensaba que los gobiernos debían ser fuertes, debían ser capaces, debían tener autoridad en las manos, debían centralizar esa autoridad y debían ejercerla eficazmente. Tenía un sentido muy práctico y muy innato de lo que era la autoridad y de lo que era la estructura de un Estado y de un gobierno. Y eso no lo perdió de vista nunca. Claro, había momentos en que frente a la anarquía que proliferaba, él por necesidad reaccionaba en el sentido de exigir mayor fuerza, mayor autoridad para el gobierno, y esto permitía que sus enemigos lo pintaran como un déspota o como un tirano. Pero no era que Bolívar había cambiado de manera de ser, era que Bolívar pensaba que para llegar a donde él había querido llegar desde 1812, en ese momento había que hacer las cosas con mucho más dureza y con mucho más energía que la que normalmente se estaba empleando. Pero no era porque había cambiado de rumbo, en este sentido no lo hizo nunca. Si Bolívar hubiera cambiado de rumbo, no hubiera tenido problema personal, él se hubiera quedado gobernando como tirano, como déspota, o como modelo de todos los tiranuelos que surgieron en América Latina a raíz de la independencia. Él no pudo lograr que se organizara la América Latina como él quería, y de ahí viene su sentimiento de frustración, de que él no ha logrado lo que quería. Pero él no ceja un solo momento en creer que eso es posible, que eso es alcanzable, y que tarde o temprano los pueblos americanos volverán a ese camino. Y esto es lo que hace su actualidad, porque ese camino es el camino de los pueblos latinoamericanos. El camino de entenderse, el camino de cooperar, el camino de tener una presencia colectiva ante el mundo, el camino de organizarse de acuerdo con sus realidades geográficas y humanas y no con modelos aéreos. Ese es el camino bolivariano y ese camino es el que está abierto. Por eso a Bolívar no lo podemos ver simplemente como una figura del pasado, como un gran personaje histórico digno de aplauso por lo que hizo, sino que Bolívar es de nuestros días. Lo que Bolívar pensó, los problemas que lo atormentaron, las cuestiones centrales, siguen siendo cuestiones centrales de la organización de la América Latina, válidas en nuestros días, y por eso Bolívar tiene que decir en nuestros días, no solamente para la América Latina, lo cual es cierto, sino para el mundo entero. Cuando está aflorando esto que llamamos el tercer mundo, está aflorando con él el ejemplo y la lección bolivariana. ¿Qué pasa con los nuevos pueblos, las nuevas naciones, los nuevos estados de África y de Asia, que acaban de salir de un imperio colonial como la América Latina surgió del imperio español a comienzos del siglo XIX? Que desean organizarse, que desean conciliar unos ideales políticos con unas realidades humanas y geográficas distintas de las europeas donde esas instituciones surgieron, que quieren tener una presencia activa en el mundo, que quieren un nuevo orden mundial, y en ese camino tienen a un maestro, a un ejemplo y a un guía que es Bolívar. Bolívar se enfrentó exactamente con ese tipo de problemas y dio respuestas válidas a ese tipo de cuestiones, que son las que caracterizaron su acción, su enseñanza y su pensamiento. Y en ese sentido, Bolívar es un maestro del tercer mundo. Bolívar es un ejemplo para los pueblos que buscan no solamente la independencia, que es una condición previa, sino la organización, el progreso, la estabilidad política y la adopción de instituciones que tengan un valor universal y que respeten fundamentalmente la dignidad del hombre. Y además, para que se cree un nuevo orden mundial, porque eso que hoy en día se habla con mucha frecuencia, la creación de un nuevo orden económico, la creación de un nuevo orden político y cultural en el mundo, esto lo vio Bolívar en su tiempo, y Bolívar dijo en muchas ocasiones solemnes
que la independencia de la América Latina era el paso previo para que se creara un nuevo equilibrio del universo. Fíjense ustedes muy bien lo que esta palabra significa. No es una palabra dicha a la ligera. Es decir, había un equilibrio del universo que se había establecido históricamente a base del predominio de los grandes poderes coloniales europeos y de los inmensos dominios que tenían en los otros continentes. La independencia no era solamente la ruptura de la dependencia política, era la posibilidad y la necesidad de que se creara un nuevo equilibrio del universo. Es decir, que entraran otros actores al gran drama de la historia universal, que hubiera otras presencias en ese proceso y que además ese proceso quedara condicionado por la aparición de esos nuevos pueblos y de esos nuevos estados. Y eso es lo que está planteado hoy en día en las Naciones Unidas, eso es lo que está planteado en la confrontación norte-sur, eso es lo que fundamentalmente mueve y agita en el mundo entero ese gran surgir de aspiraciones y de esperanzas de los pueblos del tercer mundo. Para ellos, Bolívar es un ejemplo válido, es un obrero válido, es un maestro, es una enseñanza, es un ejemplo. Y es así como hay que verlo. Por eso hay que verlo en su integridad extraordinaria, en su compleja personalidad tan rica, porque Bolívar es una personalidad, no son varias superpuestas. Bolívar es un hombre con un proyecto, al cual no abandonó nunca, y Bolívar es un hombre que realizó una obra. En esa obra entra todo. En ese proyecto entra todo, en esa personalidad entra todo y se complementa. Es decir, entra la necesidad de luchar con las armas por la independencia, entra la gran cuestión de la organización de los pueblos latinoamericanos, entra la inmensa cuestión de un nuevo orden universal, de un nuevo equilibrio del universo, como él decía, o de un nuevo orden económico, político y social del mundo, como decimos los hombres de nuestro tiempo. De modo que esa unidad no puede romperse y es a ese Bolívar al que tenemos que buscar para reconocerlo en lo que tenía de grande y de propio y para seguirlo teniendo como inspiración, como ejemplo y como fuente de lo que podemos hacer hoy y de lo que podemos hacer para mañana. Muchas gracias y hasta la próxima.